Vamos a la siguiente. Tomás José Carreño HRNAND Punta. Buenas tardes Mozi familia. Capítulo 27, subtema 7. El dolor y el placer son la suma de todas las emociones o testigos que dan realidad a los cuerpos. Gracias de antemano Moz, mi admiración y respeto para ti querido hermano. Tanto la parte del dolor como la parte del placer son la misma ilusión. No son dos aspectos diferenciados. Para el curso de milagros, el placer y el dolor es exactamente la misma gata, no más que revolcada. Es una ilusión. Y es una de las estrategias básicas del ego que te invita generalmente a buscar el placer y a huir del dolor. Pero cuando tú buscas el placer desde la indicativa del ego, lo que encuentras es dolor. Por eso es que el curso te dice, ten discernimiento para elegir. El único placer verdadero es la voluntad de Dios, mientras que para el ego el placer es que te apapachen, que te den unos cariñitos, que de pronto estés en la playa y le digas a tu amigo, a tu amiga, a tu relación perfecta, pásame una cervecita y te diga, ay, claro que sí, mi hijo, mi rey, ¿qué más le traigo? Y tú dices, ay, esto es un placer. Todo eso es una ilusión. El verdadero placer es la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios no cabe en ningún momento el dolor. El placer es espiritual, únicamente. Los placeres físicos, tanto como los dolores físicos, son simplemente ilusiones, dos caras de la misma moneda. El capítulo 27, titulado El soñador del sueño, hace énfasis en este aspecto. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. Al igual que en un sueño de castigo en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, este se ve a sí mismo atacado injustamente y por algo que no es de él. Sin embargo, todo esto nos hace reflexionar, entonces, si esto es un sueño de placer y de sufrimiento, ¿quién es el que está soñando? Realmente es la mente la que sueña y como somos la mente, nosotros somos el soñador del sueño. Nosotros soñamos con aspectos como el placer y el dolor, pero son sueños, no son realidades. No existe un placer real, sino únicamente el placer de la voluntad divina, nada más. Y la voluntad de Dios es que no estés soñando, por supuesto. Entonces el placer verdadero es el espiritual en el que tú eres el conocimiento, no la interpretación. Nadie puede despertar de un sueño que el mundo esté soñando por él, obviamente. Nadie. Tienes que darte cuenta que eres tú el que está soñando con un sueño de placeres y de dolores. Así que cuando te das cuenta que tanto el dolor como el sufrimiento son partes del sueño, reconocerás que debe haber otra manera en la que tú estés placenteramente en paz. Y esto sigue siendo únicamente la voluntad de Dios. Nada más. Así que bueno, con esto podemos ver, querido hermano, querido Tomás, que al final el curso de milagros no está en contra del placer ni el dolor físico. No, solo te dice que son ilusiones, nada más. Ir en busca del placer físico, pues es básicamente gastar tiempo innecesario, pero tienes el derecho de hacerlo, tanto como para ir detrás de la búsqueda de a todos aquellos placeres y dolores que parecen atraernos. Siempre se nos dice, nada más recuerda que el único placer, el verdadero placer, se produce por elegir la voluntad de Dios. Veamos si lo encontramos, verdadero placer. Vamos a buscar aquí. De hecho, la palabra placer aparece en 39 resultados. Qué interesante. Mira, todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. O sea, un placer, por ejemplo, un placer sexual, es un placer ilusorio. Tomar vino. Ah, qué buen vino. Me puse una borrachera con vino ahora que estuve allá. Bueno, ese no es el tema. Se me van las cabras al monte, vamos a regresar. Ese vinito, ese vino tinto, con la uva Cabernet Sauvignon, o con la uva Merlot, o con una uva como Nebbiolo, te lo estás tomando y dices, ¡ay, hija de su madre! No, qué rico está este vino. Salud, salud.
Entonces, qué placer disfrutar de este vino, sus taninos, sus aromas, la madera que se desprende. Sí, mijito, pero todo eso sigue siendo un placer ilusorio. Nadie te está diciendo que tienes que desapegarte del placer ilusorio. Solamente saber que es un placer ilusorio. Lo demás la mente lo hace. La mente está pegada a los placeres físicos porque piensa que son reales. Pero cuando le dices, hey, mijita, mente, date cuenta de que esto es un placer ilusorio, es decir, un placer soñado, la mente empieza a despertarse. Es cuando la mente empieza a perrear con el Espíritu Santo, a perrear con él, porque entonces ha llegado un momento de iluminación. Y de la misma manera funciona al revés, cuando le dices a la mente, a ver, mijita, este dolor también es ilusorio. La mente empieza ahí como que, a ver, tiene razón, y el Espíritu Santo hace lo que le corresponde. Nosotros solo tenemos que educar a la mente y decirle, esto es ilusión y esto es verdad. Eso es todo. Pero nunca falta el mendigo de Don Próculo, el facilitador que dice es que te tienes que desapegar del vino. Yo le decía a Don Próculo, pero ¿por qué carajos me tengo que desapegar del vino y de los placeres carnales si yo no soy budista, ni tampoco tengo una religión? Es que el curso de milagros lo dice. Y le digo, ni memes, Don Próculo. Mire, si usted se quiere desapegar por culpabilidad, como el caso de Gandhi, que el Gandhi se quería desapegar supuestamente de los placeres carnales por un tema de culpabilidad que él tenía. Si usted quiere seguir ese camino, Don Próculo, pues délo. Por eso tiene esa cara toda arrugada de... quiere explotar, Don Próculo, y no puede. Yo no le veo sentido a eso. Ya me puse a buscarle al curso de milagros y yo no veo que se me diga que me tenga que desapegar de mis deseos y placeres carnales, siempre y cuando me recuerde que son ilusiones y que el verdadero placer se produce al elegir la voluntad de Dios. Entonces, claro que sí, me tomo mi vino y después recuerdo, es una ilusión. Solo la voluntad de Dios, que significa que yo soy tal como Él me creó, que yo no soy un cuerpo, ni tampoco soy una experiencia de vino, sino que soy la experiencia del Hijo de Dios. Eso es lo que me produce una paz infinita en la cual detecto el placer divino. El placer divino es la paz de Dios, así de simple. Con eso podemos entender, querido Tomás, entonces la diferencia tan enorme que a veces hemos pensado que es exactamente lo mismo, el placer carnal con los placeres divinos, o incluso que el placer carnal, el placer físico, como realidad te conduzca al placer espiritual. Y al revés, también el dolor, porque por ejemplo, para la Madre Teresa de Calcuta, el dolor era necesario para alcanzar el placer divino. Tenías que sufrir, tenías que estar siendo un mártir, básicamente, para que pudieras alcanzar el favor del placer divino. Entonces, ni te vas a un extremo ni al otro. Por un lado, si te vas al puro placer hedonista, creerás que el objetivo de esta vida es buscarte un placer físico. Y si te vas del lado del sacrificio, te vas a un sufrimiento en el que piensas que tienes que ser mártir para después tener algún tipo de recompensa en el cielo. Y el curso de milagros, afortunadamente, no va por esos rumbos. Ni tampoco es budista, porque tampoco te dice que todo placer y todo sufrimiento, o mejor dicho, que todo sufrimiento surge de esta búsqueda de placer. Simplemente te dice el curso de milagros, placer y dolor en este mundo son dos caras de la misma moneda que se llama ilusión, no son reales. Si tú estás experimentando un placer o un sufrimiento, solo recuerda, no es real, no es real. Y de esa manera es tan simple que entonces no quedas atrapado ni apegado en ese tipo de búsqueda. Siempre dices, bueno, está bien, ahorita se me cruzó un vino, lo dejo pasar, me lo tomo, lo dejo pasar, se me cruza otro, me lo tomo y dejo pasar la botella, me pasan otra botellita de vino, me lo tomo y dejo pasar la botella, y así dejando pasar la botella, es como puedes vivir un curso de milagros. ¿Qué te parece, querido Tomás? Déjame tus comentarios.